Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Rato tranquilo, oyendo la palabra y adorando al Señor, es que las vidas cambian, cambian, cambian. Gloria a Dios. Yo recuerdo de aquel joven que está por allí, de este lado, de Luis. Cuando llegaste a Cristo, Luis Perea, hace muchos años, no podías imaginarte que el Señor iba a redimirte, salvarte, cuando andabas empujado de todos los vientos que anduvieran por ahí. Ahora centraste tu vela para seguir a Cristo y podés bendecir a muchas personas. Gracias a Dios, me alegra mucho por tu vida y que estés acá entre nosotros. Yo quiero decirle a los hermanos, su ausencia se debe a que hace muchos años vivió en Córdoba. Ahora te viniste más cerca, ¿cierto? Bien, pasaste a tener victoria ahora. Cruza el puente y viene y está con nosotros. Bien, quiero hablarte la palabra del Señor esta noche, capítulo 21 del libro de San Juan. Sin duda hay contenido aquí maravilloso, pero voy a tratar de no ir más lejos de lo que debo, porque uno tiene la tentación de que cuando encuentra un contenido quiere volcarlo todo. Bueno, elegiremos otros domingos para completarlo. Pero quiero volver al pasaje que mirábamos la semana pasada, capítulo 21 de San Juan. Es cuando, después de la crucifixión de Cristo, luego Él resucita y se manifiesta a sus discípulos. Pero ya no estaba con ellos todos los días como antes de ser crucificado. Porque ellos tenían que entender que el Cristo que había caminado con ellos ahora estaba glorificado y estaría viviendo en sus corazones. Ellos estaban acostumbrados a verlo físicamente, pero tenían que aprender a experimentarlo dentro de ellos. Entonces Jesús estuvo apareciendo una vez y otra vez, una vez y otra vez, hasta que luego ellos llegaron a comprender que el Cristo de gloria vive adentro de cada creyente. ¿Te diste cuenta de eso ya? ¿Ya lo descubriste? Que Jesús vive adentro tuyo, que no está lejos, que no está a distancia, que está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro. Decile al que está cerca tuyo, acordate que está ahí adentro, ahí. Gloria a Jesús. Los creyentes no tenemos problema por entender aquel formato del arca en el Antiguo Testamento, que era una caja de madera y adentro contenía algunos símbolos. Y entonces ese gran respeto al arca. ¿Y por qué Jesús no instauró arca? No hizo arcas de madera. Él puso su gloria dentro de todos los que le creen. Y aquello que era un símbolo, a donde los llevaban ocurrían cosas grandes. Imagínate el Espíritu de Dios, que no es un símbolo, es real adentro tuyo. Somos arcas caminantes, no simbólicos. Personas llenas de la gloria del Señor. Nos tenemos que dar cuenta de esto y caminar en la firmeza de la fe. Amén. Y Dios hace grandes cosas a través de tu vida, a través de ti. Y quiero contarles lo que entiendo para este día, la importancia de ser sensibles a la presencia del Señor. ¿Qué es esto de ser sensibles? Bueno,
estamos en el mismo lugar, quizás uno está sentado silla por medio o uno al lado del otro, uno está esperando que la reunión termine porque le parece que el predicador no termina nunca, y otro está viviendo la gloria del cielo, no quiere que esto termine porque está experimentando la presencia del Señor. Están en el mismo lugar y están recibiendo lo mismo y escuchando lo mismo, pero uno está sensible a la presencia del Señor y otro, bueno, está distraído. Quiera el Señor que no sea tu caso, que no estés distraído, sino sensible a la presencia del Señor, porque ocurren cosas gloriosas cuando estás sensible a su presencia. Las personas, el tema de la sensibilidad lo confundimos con la susceptibilidad. Cuando la susceptibilidad es cuando nuestras emociones están así quebrantables, que pasa un mosquito y ya sentimos que nos hirió. Ya sentimos que, y esto está muy cultivado en los días de hoy en nuestra sociedad, una estimulación hacia la susceptibilidad, pero quisiera que no confundamos susceptibilidad emocional de emociones así quebradizas con lo que es la sensibilidad de captar que el Espíritu del Señor está ahí, que el Señor está y yo quiero su presencia gobernando mi vida. Entonces quiero animarte a ser una persona sensible a la gloria del Señor. Juan capítulo 21 nos cuenta, nos relata el milagro que estábamos mirando la semana pasada. Los discípulos, los apóstoles, ¿cierto? Piensan, ¿cómo vamos a hacer ahora? No lo tenemos al Nazareno caminando con nosotros. Y uno de ellos se acuerda que es pescador y dice, no, yo me voy a pescar. Y los demás dicen, vamos con vos, vamos. Y están toda esa noche tratando de pescar. Claro, no era una pesca de hobby. Eran todos hombres que tenían responsabilidades y necesitaban pescar para generar dinero, recursos, tenían que vivir. Y aquella noche, por más experiencia que ellos tenían, parecían que los peces se habían tomado vacaciones, no aparecía ninguno, echaban la red y echaban la red y echaban la red y siempre salía vacía. Pero cuando ya están en ese estado de confusión, de desánimo, escuchan, como lo dice versículo 5, escuchan aquella voz que les dice, hijitos. ¿Con qué ternura nos habla el Señor? ¿Con qué ternura? Siempre digo, los seres humanos somos hijos del rigor y creemos que Dios nos está hablando si alguien nos reprende. Pero nos cuesta entender que Dios pueda hablarnos con tanta ternura. Y te quiero asegurar, Dios lo hace así. Te habla con ternura. Más cuando te ve en el quebranto, te habla con ternura. Y esa voz les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. No tenían ni idea quién era el que les estaba preguntando. Pero tuvieron que decir la verdad. Mire, que una persona no tenga para comer es uno de los problemas más grandes que puede tener un ser humano. No solamente que no tenga para comer cuando está ahí en la barca, sino que no tenga nada para llevar a su casa. Que tuvieran que volver a su casa con las manos vacías. Que tuvieran que enfrentar las dificultades de sus responsabilidades de pago y no tuvieran con qué afrontarla. ¡Qué situación! Y allí aparece Jesús y les pregunta y ellos tienen que decir la verdad. No tenemos. Versículo 6, Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Recuerdan? El domingo pasado estábamos hablando de cómo encontrar cuál es la derecha. ¿Cuál es la derecha? Cuando estás confundido, fracasado, aturdido, no sabes cuál es la izquierda o la derecha. Pero había que situarse arriba de la barca y hay una manera de descubrir cuál es la derecha. Hay que mirar para dónde está la proa porque es para ahí a donde avanza. Hay que ubicarse hacia dónde avanza. Cuando uno vive mirando para atrás y quiere salir para cualquier lado, pierde el rumbo de avance y entonces está confundido. Así que ellos tuvieron que situarse y descubrir que la derecha no era esta, sino esta. Y echaron la red y se llena, así como nos cuenta este versículo. Y echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Ah! ¡Qué tremendo milagro! Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el preferido, digamos, el mimado, días atrás escuchándolo al pastor Matías, que nos hacía referencia a los jovencitos, porque Juan era un pibe, por eso Jesús tenía con él un trato
preferencial, porque lo tenía que cuidar de los otros grandulones que me imagino cómo lo retarían, cómo lo querrían agarrar del pibe de los mandados. Y entonces Jesús tiene un trato muy cordial con Juan. Y es Juan el que se identifica y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ese que nos dijo, hijitos, ese que nos dijo, echen la red a la derecha de la barca, ¿quién es? ¿Quién es? El Señor, ese es el Señor. Entonces Simón, oyendo que era el Señor, responde prontamente y vuelve a ponerse la ropa porque se había desabrigado para poder trabajar ahí en el mar. Y los otros discípulos vinieron arrastrando la red porque Pedro dijo, háganlo ustedes. Se tiró al agua para nadar hacia donde estaba Jesús. Entonces va corriendo al encuentro con Cristo y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima y pan listos, los estaba esperando con comida. Y Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Así que Simón de respuestas inmediatas fue corriendo y sacó peces de esa red y trajo para que comiesen. Y la red, siendo tantos peces, no se rompió. Pero luego que comieron, que Jesús les dijo, vengan y coman, disfruten del milagro, les dice a sus discípulos que no se atrevían a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién es esta persona? El domingo pasado fui muy rápido en el final del mensaje y no me detuve en este detalle. ¿No te pasa que a veces en medio de un milagro te quedas preguntando si fue el Señor? Estos habían oído su voz, habían visto la red llena, habían comido de los peces, lo escucharon personalmente y todavía estaban preguntando, ¿será? ¿Será el Señor? Y Jesús no se pone a discutir con ellos. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, así que no era cosa nueva. Era la tercera vez y ellos no alcanzaban a identificarlo tan claramente. Que el Señor se manifestó después de haber resucitado. Y cuando hubieron comido, ya tranquilitos, porque el Señor va a cuidar tu necesidad, te va a sustentar y luego dice, vení que tenemos que hablar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, por las dudas que hubiera otro Simón ahí para que supiera que se estaba refiriendo a él. Porque algo que vamos a aprender de Jesús, que cuando te habla a vos, por más que haya otra persona que se llame igual. Él sabe cómo hacerte entender que te está hablando a vos, hijo de Jonás, por favor. Pues tu papá, el papá de Pedro se llamaría así. ¿Me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a decirle, apacienta a mis ovejas. En el texto siguiente hay una cuota de revelación que Jesús le entrega a Pedro, pero quiero quedarme aquí y quiero animarte a ser sensible a la voz del Señor, sensible a la presencia del Señor. Cuando Jesús está, vamos a decirlo en criollo, cuando Jesús está no nos hagamos los distraídos, no nos hagamos los que no pasa nada. Miren, me llama la atención que el primero en reaccionar y correr, nadar rápidamente hasta donde está Jesús es Pedro. Porque desde mi lógica, Pedro debiera haber sido el que se queda hasta el último. Porque Pedro todavía tenía pendiente aquello que él había negado a Jesús 3 veces. Así que desde nuestro criterio no habría sido Pedro el que debiera ir primero, porque tenía cuentas que arreglar. Sin embargo, fue sensible, dijo, es el Señor, está el Señor, allí voy, y nadó hasta la orilla con él. Hoy quiero hablarte de la importancia de ser sensible a la presencia de Dios.
Él te va a hablar de tu necesidad. Y por esto Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? ¿Qué imaginaríamos nosotros? ¿Dónde debiera estar la comida? ¿En la orilla o en la barca? ¿Qué era lo más lógico? Una barca que salió a pescar para conseguir comida, la comida debía estar en la barca. Así que lo más lógico era pensar, ese que está en la orilla nos está esperando para pedirnos. De hecho, muchísima gente tiene esa idea. Y vos vas a la iglesia y te manguean. Y parece que Dios te quiere sacar. Entonces yo he aprendido algo, no recuerdo de quién lo aprendí, pero me quedó grabado a fuego. Es que cuando Jesús te pide algo es porque te va a dar todo. Decilo conmigo, cuando te pide algo es porque te va a dar todo. Y Él no les está pidiendo precisamente, simplemente les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y de este principio que escuché y me quedó grabado a fuego es que cuando Dios te pide algo es porque te va a dar todo. Pero cuando el diablo te da algo es porque te va a quitar todo. Y me quedó grabado a fuego en el alma y en el espíritu. De hecho, aquí en este auditorio hay muchas personas que han tenido esa experiencia. Se alegraron con lo que el diablo le dio y después se dieron cuenta que le quitó todo. Porque así hace, el diablo te da para luego quitarte. Dios al revés te pide para luego darte. Y vamos a encontrar este principio en las Escrituras. Bueno, está bien, Jesús no les estaba pidiendo a ellos que le den de comer. Estaba interesándose por su necesidad y ellos debieron responder con sensibilidad. Quiero mirar, introduciéndonos al mensaje, algunos ejemplos de sensibilidad y ese primer ejemplo lo tenemos en Pedro. Cuando se produce el milagro y ellos están contentos que ahora tenemos comida, hemos llenado la red, Juan está sorprendido y le dice a Pedro, es Jesús. Y cuando Pedro oye que es Jesús, se olvida de la red, se olvida de los peces, se viste la ropa y se tira al agua, quiere ir al encuentro con Cristo. ¿Qué diferencia habría en nuestra vida si en vez de abrazarnos a los beneficios, corriéramos a su presencia? Sensibles, decididos por su presencia, buscadores de su presencia, más cuando descubrimos que Jesús está ahí. La sensibilidad que se ve en Pedro se arroja al agua para correr hacia el Señor. Hay un personaje que está así como de moda en las predicaciones y enseñanzas del pastor Eduardo, que es el Gadareno. El Gadareno, muy diferente con Pedro, ¿verdad? Y yo quisiera establecer no solo la diferencia con Pedro, sino contigo. El Gadareno, un hombre que vivía en una localidad llamada Gadara, y Jesús, después de uno de los grandes y más reconocidos milagros, le dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado, y esa noche enfrentan una terrible tormenta, pero llegan al otro lado, a la región de Gadara, y le sale el encuentro, este hombre. Ni se habían dado cuenta los demás en Gadara, pero este fue al encuentro con Jesús. Y se produce aquella confrontación con aquel hombre que hasta hace poco tenía el título del endemoniado Gadareno, porque nos tomamos la atribución en casa de Dios y le cambiamos el nombre. ¿Sabe? Ya no se llama el endemoniado, es el libertado Gadareno, porque esto es lo que hizo Jesús. Ahora quiero establecer la diferencia entre él y vos. Este Gadareno estaba endemoniado hasta las uñas de los pies. Y si tenía dentadura postiza, hasta la postiza tenía endemoniada. Tenía legiones de demonios adentro de él. Pero los demonios luchan para sacarlo, pero él en su desesperación corre al encuentro con Jesús y se produce allí ese combate espiritual. Jesús reprende a los demonios, lo deja libre y ese hombre pasa a ser el libertado Gadareno. Bienaventurado el que deja de ver su vida por lo que fue en el pasado y reconoce su vida por lo que Jesús hizo en usted. Amén. Y cuando mire a sus hermanos, mírelos por lo que Cristo hizo en su vida y no por lo que fue en el pasado. Voy a usar de ilustración algo que probablemente ya no existe más, pero que era un delito de aquellos años, el robar gallinas. ¿Verdad? Ya no hay gallineros, así que no hay gallinas que robar. Pero era un delito de 40, 50 años atrás. Entonces, cuando a alguien lo reconocían por el ladrón de gallinas, ¿cómo lo llamaban en el barrio? El ladrón de gallinas. Iba a la iglesia, se convertía y se había consagrado y servía al Señor. ¿Cómo lo llamaban los hermanos? El ladrón de gallinas. ¿Cuándo le vas a cambiar el nombre? ¿Cuándo vas a aceptar que Dios te dio un nombre nuevo?
Que el Señor ya no te está mirando por la vida vieja, sino por la vida nueva. Hermano, yo soy nuevito. Yo soy nuevito. Tiene 25 años de creyente. Puede ostentar de todos los títulos, de todo lo que estudió, pero sigue diciendo yo soy nuevito. ¿Cuándo vas a sacarte ese rótulo de encima? ¿Cuándo? Para asumir una cosa: Cristo salvó tu vida. Él puso su espíritu adentro tuyo. Ese es el mayor de los milagros. Tu nombre anotado en el libro de la vida y el Señor de señores viviendo adentro tuyo. Ese es el mayor de los milagros. Y este hombre experimentó el mayor de los milagros. Pero me llama la atención, era lógico en Pedro que fuera sensible a la presencia del Señor y respondiera a la presencia del Señor. Pero me llama la atención que este gadareno, con 2000 demonios encima, fue sensible a la presencia del Señor y corrió a su encuentro. ¿No te llama la atención eso? Es toda una escuela para uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué ser sensible a la presencia del Señor? Porque la indiferencia es dañina, el rechazo es fatal. La gente que se pierde no se pierde porque Dios no lo ama. El que se pierde y se va al infierno no se pierde porque Cristo no haya pagado el precio por su redención. Se pierde porque rechazó a Jesús. Se pierde porque fue indiferente. Se pierde porque le cerró el corazón. Se pierde porque se negó a Cristo. Entonces, es tan importante el ser sensible al Señor, porque en la presencia del Señor hay milagros para compartir. Y quiero que recuerdes esto. Lo veíamos el domingo pasado, pero voy a explicarlo un poquito más. Hay milagros para compartir, porque Pedro se encuentra con Jesús y ve que hay comida preparada y vienen los demás y Jesús le dice, traigan de lo que acaban de pescar. Y también ponen de qué comilona se habrán hecho ese día. No sé si no se empacharon comiendo ese día, qué fiesta, había alimento, sobraba el alimento, porque si bien Jesús hace el milagro, prende el fuego, tiene un pez preparado ahí y les dice, traigan de lo que ustedes recibieron. ¿Sabe? En la vida de un creyente es fundamental compartir lo que recibió. ¿Sabe por qué muchas personas que vivieron una conversión real al tiempo están apagados, están adormecidos, están entristecidos? Porque lo que el Señor hizo con sus vidas lo callaron. Dejaron de compartirlo. Y un principio que Jesús establece, que lo que recibiste lo tenés que compartir. ¿Y qué significa? Cristo perdonó tus pecados, contale a los demás que Cristo perdona los pecados. El Señor te sacó del pozo de la angustia y de la desesperación, contale a los demás que el Señor te saca del pozo de la angustia y de desesperación, porque esto lo necesita otra persona y a vos te hace bien contarlo. Te hace bien. Entonces, cuando uno es sensible a la presencia del Señor, va a compartir el milagro, va a contar lo que Dios hizo en uno, va a contar, ¿no es cierto, Luis? Contar lo que Dios hizo en tu vida no te renueva el gozo. Aún estando a la distancia, cuando te acordás esos momentos en el altar, cómo Dios cambió tu vida, cuando vos compartís lo que Dios hizo con vos, tus fuerzas se multiplican. Quiero decirte que cuando guardás lo que Dios hizo, te va a entristecer el alma, se te va a apagar el espíritu y serás un creyente, sí, pero sin la fuerza del espíritu que debieras tener. Entonces, en la presencia del Señor tenemos milagros para compartir. ¿Qué? De lo que recibiste, de lo que Dios te dio. ¿Te ha dado paz el Señor? Compartila con otro, la paz del Señor. ¿El Señor operó contigo milagros? Multiplica la fe de otras personas. Esto es lo que hacen los ganadores de almas. Ayudan a otras personas a creer en Cristo. Un coro de aquellos años que esta mañana cuando lo dije había hermanos que se acordaban. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo a Jesús? Un coro que daba un testimonio. Yo recuerdo cantarlo en las campañas, cantarlo en las iglesias. ¿Qué? Es compartir. Es compartir lo que Dios hizo contigo. Y el que es sensible a la presencia del Señor, comparte lo que el Señor hizo. Miren, tengo varios testimonios de ustedes mismos. Recién estaba ahí ametrallándolo a Luis. Yo lo voy a ametrallar a Pablo por allá. Pablo, ¿a quién le decimos el guerrero? Porque él a todos nos dice guerrero. La verdad que está bueno, cuando vos no te acordás el nombre de alguien, decirle guerrero, que cae bien. Yo cuando no me acuerdo el nombre de las hermanas, le digo hermosa.
ellas están contentas, pero fue para ayudarme porque no me acordaba el nombre. Y este guerrero que le dice guerrero a todos es realmente un guerrero de Dios. Pasa un hombre por la calle y él está ahí en la puerta y lo ve triste. Y siente que el Señor lo impulsa y no fue insensible. Le dice a ese desconocido que pasa por la calle, epa amigo, ¿qué pasa? Veo que su rostro está triste. Que alguien en la calle te habla de eso. Y el hombre se detuvo y entregó su vida a Jesús y lo hemos tenido aquí ministrándole. No sé si está presente en la reunión esta noche, pero ¿qué? El ser sensible a cuando el Señor te indica, a cuando el Señor te envía, a cuando el Señor te mueve a compartir lo que Él puso dentro tuyo. No pudimos viajar al Chaco como lo teníamos previsto, así que tuve que ver toda la conferencia que se desarrollaba en el Chaco en una pantalla y traté de no perderme detalles. Y fue emocionante. Un testimonio, una de las líderes en la iglesia estaba contando cómo el Señor salvó su vida, cómo transformó su vida. Una líder que estaba guiando a muchas personas, pero contó su conversión y presentó a la persona que le habló de Jesús. La persona que le habla de Jesús era la dueña de casa que le iba a cobrar el alquiler. Y aquella señora mayor fue enojada ese día. Ella quería que le pague y fue enojada. Y el esposo de esta señora agacha la cabeza y le dice, estamos en un gran problema, en un gran problema. Y entonces ella se olvidó del alquiler, se olvidó de todo y comenzó a ministrarle del Señor. Y como ellos le pidieron oración, ingresó a su casa y cuando ingresa a su casa se da cuenta que había una presencia demoníaca y esta hermana empieza a reprender el espíritu de muerte y a echar afuera el espíritu de muerte y lleva a estas personas, a esta familia a decidir por Cristo y llorando decía aquella líder, esa noche yo tenía todo preparado para suicidarme yo y matar a toda mi familia. No sé qué método iba a utilizar, pero realmente había adentro de su casa un espíritu de muerte. ¿Qué hizo aquella hermana? Compartió la libertad que ella tenía en Cristo y libertó a esa familia. Sacó a esa familia de las garras del diablo. Por eso es bien importante que seas sensible a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor te va a llevar a compartir el milagro que Él hizo contigo. El milagro que el Señor hizo con vos, lo vas a compartir con otros, vas a sacar del mismo pozo del infierno a otras personas. Pero me impacta alguien que de pronto, bueno, de aquí en más usted va a empezar a conocerlo como nunca antes, porque este gadareno es el modelo de los ganadores de alma. Estaba peor que todos. Este gadareno lo tenían que atar con cadenas porque era peligroso, destructivo, terror le daba a la gente, porque, bueno, vivía entre medio de los sepulcros, probablemente no tendría otro lugar donde vivir, y lo tenían que atar con cadenas, vaya a saber por cuántas razones, pero rompía las cadenas. Pero cuando viene a Jesús y él se encuentra con Cristo, Jesús lo liberta, lo hace un hombre libre, y el gadareno ¿sabe qué quiere? Se quiere subir a la barca. Le dice, llévame con vos, porque sale la gente de Gadara y le dice a Jesús, por favor, andate de acá, no te queremos en nuestra tierra. Porque Jesús manda a todos los demonios que estaban en este hombre a un hato de cerdos, y los cerdos se despeñan y caen al mar. Y los gadarenos querían más a los cerdos que a las personas. Quisieron más a los cerdos que a Jesús. Y le dijeron que por favor se vaya. Así que Jesús se subió a la barca. Y este hombre, el único salvado, el único redimido, el único libertado, se quería ir con Jesús. ¿Qué voy a hacer acá? Y Jesús le dice, quédate acá y contale a los tuyos lo que el Señor hizo con vos. Ahora te pregunto, ese hombre, ¿cuántos años de capacitación bíblica tuvo? ¿Cuántos versículos de memoria podía decir? ¿Cuántos coros sabía cantar el gadareno? Si recién era salvado, recién, pero toma la comisión que Jesús le da y comienza a contar, y a contarle a la gente que se encontró con Cristo, y Cristo lo libertó de los demonios, se encontró con el Señor, y el Señor le perdonó los pecados, y un hombre nuevo, y pasa el tiempo, y Jesús vuelve a Gadara, y los de Gadara lo admiran y dice, qué bien que hace, todo lo que hace. ¿Quién fue el que le cambió la manera de pensar a la gente de Gadara? Ese hombre a quien Jesús libertó. Ese tremendo ganador de almas. ¿Qué instrucción tenía? Simplemente haber experimentado a Cristo.
sensible a la presencia del Señor. Corrió a la presencia del Señor. El Espíritu del Señor lo libertó. ¿Y sabe qué hizo el gadareno? Revolucionó a su ciudad y a 9 ciudades más. Un conjunto de ciudades que se llamó Decápolis. 10 ciudades fueron conquistadas por ese hombre, por ese ganador de almas. Entonces me impacta, porque cuando alguien es sensible a la presencia del Señor, se abre a la voz de Dios, recibe la comisión del Señor, es un transformador del ambiente donde está. Transforma su ámbito. Cuando descuidamos nuestra fe, vivimos atemorizados que el mundo parece que se nos viene encima. Parece que todos los conflictos de la sociedad nos van a ahogar. Nos olvidamos que nosotros tenemos la gloria de Dios para cambiar el ámbito en el que estamos. Entonces quiero animarte. Bueno, si te digo que seas como el gadareno, tal vez te asusta. Voy a decirte que seas como Pedro. Pero si sos como el gadareno, mejor. Sacudió a 10 ciudades con la palabra de Cristo y se convirtieron esas 10 ciudades. ¿Qué fue lo que hizo que ese hombre viviera una transformación tan grande en su persona y produjera una transformación tan grande en su ámbito? ¿Qué fue? Sensibilidad para con la presencia de Jesús. No lo dejó pasar. No perdió la oportunidad. No, en el otro culto. Yo voy a oír la voz de Dios cuando esté mejor. Cuando ese fulanito que me ofendió me pida perdón. Cuando el logro que quiero tener en mi vida se concrete, entonces yo voy a oír la voz de Dios. Y lo va dejando pasar, y lo va dejando pasar, y lo va dejando pasar. Pero gloria a Dios por los que dicen, Señor, estás en primer lugar. Yo quiero oír tu voz y quiero obedecer tu voz. Y cuando alguien es sensible al Señor, va a tener milagros para compartir. El Señor va a decir, lo que recibiste, compartilo. Anoche me encantó escuchar la predicación. No sé si está presente la hermana, pero me encantó escucharla porque luego de dar el mensaje compartió su testimonio. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando lo que el Señor hizo en ella. Esto cultiva la fe de otros. Entonces, el gadareno hizo eso. Lo que él recibió de Cristo fue lo que compartió. ¿Qué otro mensaje tendría el gadareno? Me encontré con Jesús y cambió mi vida. Y todos los demás que le tenían miedo empezaron a observar que era de verdad. Este era el que dormía entre los sepulcros. Este era el que estaba atado con cadenas. Este era el que le sembraba terror a todo el mundo. Miren el mensaje que tiene. Miren la palabra que tiene. No lo podían tener quieto. Ahora hablando de Jesús y hablando de Jesús y hablando de Jesús. Y si querés tener referencia de un ganador de almas, aquí está, el gadareno. Aquí está. Que estaba peor que vos, ¿verdad? Estaba peor que vos. ¿Estaba peor que vos? Sí. ¿Estaba peor que Pedro? Sí, estaba peor que todos. Estaba peor que todos, pero mirá lo que hizo ese ganador de almas, porque fue sensible a la voz del Señor. Ser sensibles a la voz del Señor nos lleva, ser sensibles a la presencia del Señor, nos lleva a esa experiencia que todo ser humano necesitamos, y es ser reivindicado de nuestros errores. En criollo se dice toda metida de pata, de todas las equivocaciones. De hecho, tenemos claro que ninguno es perfecto y que podemos equivocarnos de tantas maneras. Un día les decía, yo podría estar pecando en público y usted me aplaudiría. Mire, si cuando fue el desafío de meternos en esta propiedad, hubiéramos dicho no, porque quién sabe, porque es muy grande, porque el desafío, y después viene la cuarentena, después viene toda esta desgracia que cae sobre el mundo y estaríamos mirándolo de lejos diciendo qué prudentes que fuimos, qué sabio. Y yo me pararía delante suyo y le decía, ¿vieron? Si yo me hubiera dejado llevar por el entusiasmo, estaríamos metidos en un gran problema, pero fui sensato y usted me aplaudiría. Y yo estaría pecando con Dios por incrédulo. Yo estaría pecando con el Señor por incrédulo. Y usted me aplaudiría porque fui prudente. ¿Se da cuenta? Uno puede pecar en público y los demás no se dan cuenta. Cuando el Señor nos está hablando y nosotros no le prestamos el oído, los demás no se dan cuenta. Y podríamos quedar muy en el agrado de la gente, pero podríamos estar ofendiendo al Señor. Y esto trae consecuencias muy duras, muy tristes.
Pero cuando somos sensibles a su presencia, el Señor nos reivindica del error cual haya sido, el Señor va a levantarte. Y Pedro disfruta del milagro, trae de los peces que pescaron, los cocinaron. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Comieron los panes, comieron los peces, estaban felices, estaban contentos. Y Jesús los llama aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿No te acordás que cuando esa noche que fueron a prenderte yo saqué la espada y le corté la oreja al soldado? Pedro, ¿me amas? Me pregunto yo, qué fuerte debe ser eso cuando el Señor nos hace esa pregunta, ¿eh? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? ¿O te gusta cantar los coros románticos? Te quiero más que a mi vida, te amo más que... Pero después hago lo que se me antoja. Entonces, cuando lo que cantamos va acorde a aquello que es nuestra pasión por el Señor, y todos los días le digo al Señor, guárdame de ofenderte, guárdame. Si hay algo que quiero cuidar por sobre todo es no ofender a Dios. Y yo descubrí que los actos de incredulidad le ofenden. Los actos de indiferencia lo ofenden. El dejarlo para después cuando el Señor nos habla lo ofende. Y eso nos hace mal a nosotros. Entonces, Pedro se encuentra con Jesús preguntándole, ¿me amas? ¿Por qué será que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Lo más lógico es pensar, yo estoy muy de acuerdo con eso, que como Pedro lo negó 3 veces, tuvo la oportunidad de ser reivindicado 3 veces. Hermano, yo en los años de mi vida, ¿cuántas veces ofendí a Dios? Quiero decirte que si lo ofendiste 100 veces te va a reivindicar. Si 100 veces te equivocaste, 100 veces te va a reivindicar. Todavía está así, latiendo en mi corazón las palabras que nos predicaba el hermano Matías Cardoso semanas atrás, que decía, la voz de Jesús no te condena, la voz de Jesús te llama al arrepentimiento para redimirte. Qué sabias palabras, qué tremendo. Por eso quiero decirte esta tarde, si hay una voz que te acusa, quiero que sepas que no es la voz del Señor. Así sea que sale de los labios de seres humanos, o que te martilla dentro tuyo, lo que te condena no es la voz de Jesús. La voz de Jesús te llama a ser reivindicado. La voz de Jesús te llama al arrepentimiento. La voz de Jesús te llama a renunciar al error y a recibir su perdón. Por eso aquella palabra que el hermano nos estaba predicando, yo creo que había revelación del Espíritu en esto. Hermano, si algo te está acusando, sean personas o sean pensamientos, quiero decirte que el acusador de los hermanos es Satanás. El acusador de los hijos de Dios es Satanás. El Espíritu de Dios es reconciliador. Es el que nos reconcilia con Dios. Por esto el mensaje de los creyentes, el mensaje de la iglesia, lo que nosotros debemos predicar al que no conoce a Cristo, no es la amenaza de que te vas al infierno. Lo que tenemos que predicarle es que pronto, urgente, reconciliate con Dios, porque ese es el ministerio de la reconciliación. La iglesia, los creyentes, individual y puntualmente y personalmente, nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, reconciliar a las personas con Dios, porque ¿cómo reconciliarse con alguien que no está seguro que te ama? Y esta fue la manera que Jesús reivindicó a Pedro, afianzar el amor entre Pedro y el Señor. Porque quiero que tomes en cuenta este principio. Dios quiera esta semana pueda ser repetido en cada día de la semana. El amor a Cristo es el principio de la fidelidad. ¿Cómo mantenerse fiel? ¿Cómo puede mantenerse fiel una persona en medio de un mundo tan crítico, tan amenazante, en medio de tantos riesgos, de tanto pecado, de tanta distracción? ¿Cómo puede un joven resistir todos los tipos de tentaciones que le vienen? ¿Cómo resistir las operaciones de Satanás? Hay una cosa, un amor genuino por el Señor. Cuando amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, como dice la palabra, cuando amas a Cristo, esa es la mayor de todas las razones para serle fiel. La razón de la fidelidad al Señor no está en que te amenace tu líder.
No, gracias a Dios no hay líderes que amenazan acá, ¿no? Te confrontan, sí, pero no te amenazan. No, no son las amenazas lo que mantiene fiel a una persona, sino el amor. Y por eso Jesús lo confronta a Pedro y le dice, ¿me amas? Pedro, si me amas por sobre todo, vas a ser fiel. Y por cierto, de allí Pedro lo aprendió. El domingo pasado, cuando estábamos hablando cómo situarnos en la barca y saber hacia dónde vamos, Jesús le recuerda a Pedro estas consignas: apacienta, apacienta, pastorea. Toda la vida yo presté atención y tratando de distinguir qué diferencia había entre oveja y cordero. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y toda la vida centré atención hasta que me cayó la ficha. Y el Señor le dice, mis ovejas, mis corderos, cuidad de lo que es mío. Jesús le está diciendo a Pedro, cuidad de lo que es mío. La consigna que el Señor le da a aquel que es sensible para con su voz es que sea fiel con lo que el Señor, con lo que es del Señor. Amar lo que es del Señor. Tus hermanos son del Señor. Las almas que todavía no conocen a Cristo son del Señor. Todo ser que camina sobre la tierra, creado a imagen y semejanza, es del Señor. Ama lo que es del Señor. El amor por la gente no viene de una pasión extraña o rara, viene por un amor genuino para con Dios. Dios ama a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en Él creyere. Y sabes, si hay algo que le encanta a Dios le encanta ver tus talentos, tus alegrías, tu felicidad, tu gozo, pero le encanta cuando te ve amando a las personas, amando a tu prójimo, amando. En un mundo desafiante es difícil amar cuando hay muchos que te odian, cuando otros se burlan, es difícil. Pero cuando tu amor al Señor se sobrepone por sobre todo. Y así que Jesús le entrega a Pedro estas consignas: cuidad de lo que es mío, amá lo que es mío. El domingo pasado decíamos cómo orientarnos en las tormentas de la vida. Bueno, los principios espirituales y las consignas recibidas del Señor. No tenemos permiso para maldecir, sí tenemos la orden de bendecir. Esa es la consigna dada a los creyentes. Contra el único que podemos desatarnos con todo es contra Satanás y los demonios. Pero contra nuestro prójimo no tenemos permiso para maldecir. Entonces la consigna del Señor es: ama lo que es mío, sea oveja o sea cordero, sea más viejo, sea más joven, tenga más lana o menos lana. Ama lo que es mío. Yo creo que nos sucede esto en el ámbito doméstico. Es el juguete preferido de nuestro hijo, de nuestro nieto. Ya lo llevamos por delante 2 veces, nos pegamos un golpe, pero si fuera por nosotros lo tiramos al contenedor. ¿Pero por qué no lo tiramos? Porque es lo que ama nuestro amado. Eso es lo que Él ama, así que le tenemos paciencia, lo guardamos. Juega una vez por mes y lo deja en el medio del camino y te lo vas a volver a llevar por delante otra vez. Pero como vos amás al que ama ese juguete, lo vas a cuidar. Bueno, la gente no es juguete, por supuesto. ¿Por qué amar a la gente? Porque Dios la ama. Porque Dios la ama. Dios ama a las personas, y un ganador de almas que comprende esto y es sensible por el Señor. Si hay algo que quiero llevarle ante el Señor son vidas que se salven, personas que sean transformadas, personas que sean llenas del Espíritu, personas que abandonen esa vida de perdición y alcen sus manos para glorificar al Señor. Ese es el mejor de los milagros que podemos administrar. Ese es el mejor de los milagros. Alabado sea el Señor. Y algo que el Señor hace en ese procedimiento de reivindicación con Pedro, le habla del amor como el principal principio de fidelidad, le recuerda consignas claras de cuidar lo que el Señor ama y vuelve otra vez al llamado: sígueme, sígueme. Y en este corto texto se lo repite 2 veces. La primera vez, luego de hablarle de que apaciente las ovejas y luego de hablarle de algunas situaciones que Pedro iba a vivir, le dice: sígueme,
Si algo que va a hacer el Señor en su trato con vos, conmigo, es recordarnos el llamado, revivirnos el llamado a serle fiel. Pero hay una segunda ocasión que Jesús tiene que hacérselo más claro. Pedro, como veía que Juan era así como el mimado de Jesús, el que estaba más cerca, dice, este tiene coronita. Y entonces le dice, ¿y qué va a hacer con este? ¿Qué va a pasar con este? Y el Señor le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva otra vez. ¿Qué a vos? Sígueme tú. Entonces descubrís que el llamado del Señor fue puntual cuando Dios te llamó y bien personal cuando te lo repite. Bien personal. Si otro es fiel, gloria a Dios. Y si otro no es fiel, seguís siendo fiel vos. Amén. A lo largo de los años he visto personas que tenían mucho más opciones que yo, que eran más capaces, más inteligentes y todo, y los he visto quedarse en el camino. Pero volví a descubrir que Jesús me dice, vos séme fiel. Si otro no es fiel, vos séme fiel. Si otro abandona mi camino, no lo abandones vos. Si otro se apaga, no te apagues vos. Si otro empieza a rechazar la verdad del Señor, no. Si otro corta su comunión con el cuerpo de Cristo, vos seguí. Vos seguí. Y Jesús le puntualiza, sígueme tú. Bien personal. Si bien hay llamados del Señor que son genéricos a todo creyente a una vida de santidad, hay llamados del Señor que son específicos a determinadas circunstancias de la vida de fe. Tal vez otro no vaya a pasar las circunstancias que te toque pasar a vos. Por eso el llamado del Señor bien específico. Por eso la palabra del Señor bien específica. Entonces el ser sensibles al Señor va a hacer que podamos compartir milagros, que podamos contar lo que el Señor hizo, que podamos hacer que otros participen de la gloria del Señor. Pero también el ser sensibles a la presencia del Señor nos va a reivindicar, nos va a restaurar. De cuántos errores pudimos haber cometido en la vida, de cuántos fracasos, de cuántas metidas de pata. No nos llama el Señor para condenarnos, sino para reivindicarnos. Y va a establecer esto, el principio de amor a Él es el principio para tu fidelidad. Va a recordarte las consignas que nos ha dado y va a hacer que el llamado que fue olvidado lo recordemos. Quiero pedirte hoy, no seas indiferente a la voz del Señor. No seas indiferente. No seas indiferente a la presencia del Señor, no seas indiferente a la voz del Señor. Puede ser que el Señor te esté hablando y tengas que dejar de ver la película que estás mirando para apartarte un momento, porque Él quiere hablar contigo. En esa vida encasillada de decisiones tan personales, decimos, Señor, mi horario de oración es mañana a tal hora. Si querés hablar conmigo, mañana a tal hora yo te espero. Cuando podemos hacer esto, quiere decir que no estamos priorizándolo. Quiere decir que no estamos tan sensibles a su voz. Gracias a Dios por los que han sido sensibles a la voz del Señor y le obedecieron y han visto milagros en su vida. Podría contar muchos testimonios, pero esta mañana estaba recordando uno en especial, de nuestro hermano Alejandro Aguilera. Alejandro es un hombre que por muchos años condujo colectivos de esos grandes, un hombre de mucha experiencia en la ruta. Él sabe qué hacer ante algunos casos de riesgo, de peligro, de tormenta, pero un día está viajando de Buenos Aires para acá, en medio de una tormenta, y siente la voz del Señor, detenete. Así que él busca un lugar medianamente seguro, un puente, y se mete tras el puente y se detiene allí. Cuando su modalidad ha sido toda la vida no detenerse justamente porque eso genera riesgo. Pero detiene su auto, está allí hasta que siente que el Señor le dice, vamos, ahora seguí camino. Y cuando él sigue camino, en los kilómetros siguientes, encuentra los autos que venían detrás de él y los que iban delante de él, en un choque metidos unos adentro del otro, cantidad de autos que colisionaron, gente herida y lastimada, y él le palpitaba el corazón y dijo, gracias a Dios que pude oír la voz del Señor. Cuando oímos la voz del Señor somos guardados de mucho dolor, somos guardados de muchos fracasos, somos guardados de muchas cosas. Entonces quiero pedirte, por favor, no seas indiferente a la voz del Señor, no seas indiferente a la presencia del Señor,
que el estar en la presencia del Señor sea eso prioritario cada día. Yo he descubierto que toda persona negada termina herida, lastimada. Y tristemente, el negado puede terminar renegado. Se niega una vez, se niega otra, finalmente va a terminar renegado. Quizás sea este el momento que el Espíritu Santo está abriéndote los ojos para no negarte a la voz del Señor. No te llama para criticarte, te llama para restaurarte. No te llama para recriminarte, te llama para libertarte. Que puedas ser sensible a la voz del Señor. Los sensibles a la presencia del Señor son libertados, transformados, capacitados. Y podría contar muchos ejemplos de la historia, pero me encanta el de este hombre de Gadara. Estaba en la peor de las condiciones, en todo sentido, espiritualmente estaba hundido, poseído de demonios, socialmente estaba en la peor de las condiciones, despreciado, temido por todos, rechazado por todos, estaba en la peor de... Si alguien dice, a mí en la vida me fue mal, te digo que al gadareno le fue peor. Pero ser sensible y correr al encuentro con Jesús le transformó la vida. Y ese correr al encuentro con Jesús hace que seas transformado, libertado, capacitado por el poder del Espíritu Santo, capacitado por la gloria del Señor. Yo puedo recordar en nuestra historia como iglesia, ver hermanos que eran sensibles a la predicación, al mensaje, y correr al altar. Eso que ahora por el protocolo tenemos que cuidarnos un poco, no podemos hacer un llamado abierto, tenemos que orar por algunos pocos, entonces tenemos que cuidar todo eso, pero aunque no puedas correr al altar físicamente, que corras al altar del Señor en tu interior. Señor, yo no me voy de aquí sin tu presencia en mi vida. Yo no me voy de aquí sin rendirme y decirte, mi vida te pertenece a ti, te pertenece a ti. Pues esta noche, si no fuiste sensible a la presencia del Señor, toma la decisión de ser esa persona sensible. Estés en la condición que estés, que puedas ser sensible a la voz del Señor, a la dirección del Señor, porque Él va a restaurarte y te dará milagros para compartir. Mirá si tenía para compartir el gadareno. ¿Quién se lo iba a discutir? ¿Quién se lo iba a discutir? Mirá si tuvo. ¿Y qué hizo? Lo compartió. Yo me rindo a Él. Quiero decirte que esta ha sido la clave en la vida de muchísimas personas. Y personalmente, ¿de quién te habla? De rendirme a los pies de Jesús, de rendirme ante su soberanía, de rendirme a su autoridad, al todopoderoso Dios. Y Él me ha guardado y me defiende, pese a que sigo siendo torpe, pese a que sigo siendo un ser humano tan limitado en muchas cosas, pero yo veo el amparo de mi Señor, de mi Rey, de mi Dios. Quiero invitarte a hacer esta decisión. Yo me rindo a Él.